tal? Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista de Consalud Televisión. Hoy contamos con la doctora Xenia Martínez, ginecóloga del Hospital Universitario de Torrecárdenas de Almería, responsable de la unidad de histeroscopia y cirugía uterina. Doctora, ¿qué tal? Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, hoy venimos a hablar de las reglas abundantes y dolorosas, que desgraciadamente es un trastorno que afecta a muchas mujeres. ¿Es posible que las hayamos normalizado? En cierto modo sí, porque el tema de la regla es un tema tabú que a veces cuesta comentar en público y entonces eso hace que la mujer no tenga referencia de lo que es una regla normal. Piensa que su regla es la normal y en muchas ocasiones no es normal, es una regla abundante y necesita en muchas ocasiones tratamiento. Para todas las mujeres que nos puedan estar escuchando, ¿cómo podemos sospechar de menorragia y acudir a consulta? Bueno, mira, la definición de sangrado uterino anormal, que es como actualmente se conoce, incluye la afectación de la calidad de vida de la mujer, no es un término objetivo, es decir, no se basa en perder X mililitros porque eso es imposible de medir. Nosotros consideramos que un sangrado menstrual es abundante cuando produce una afectación en la calidad de vida de la mujer, tanto en su vida laboral, en su vida sexual, en su vida afectiva, cuando la retrae de salir a la calle, cuando la limita en sus actividades cotidianas. Entonces, en esos casos debemos sospechar que ese sangrado no es normal. Y ya adentrándonos un poquito en el término más profesional, ¿cómo se diagnostica y aborda en consulta la menorragia? Bueno, pues hay distintas técnicas. Cuando nosotros tenemos delante a una paciente en la que sospechamos un sangrado anormal, lo primero que tenemos que hacer es una buena anamnesis, es decir, hacerle las preguntas adecuadas para comprobar que efectivamente ese sangrado no es normal y ver cuáles pueden ser las causas posibles y orientarlo hacia una causa ginecológica, porque el sangrado, cuando una paciente refiere cansancio, anemia, no siempre el origen es ginecológico, aunque es ciertamente el más frecuente. Entonces, una vez que hacemos la anamnesis, las pruebas básicas que hacemos son una exploración clínica, en la que podemos encontrarnos, por ejemplo, un útero muy aumentado de tamaño, con mioma, una ecografía, en la que podemos encontrar formaciones anormales dentro del útero que no van a ser palpables, no van a ser detectables en una exploración, y a veces hay que hacer resonancia, analíticas hormonales, porque no siempre los sangrados menstruales son por formaciones orgánicas como pólipos o mioma, a veces son de causa funcional por trastornos hormonales. Antes lo adelantábamos y bueno, siempre los pacientes acudimos a atención primaria para intentar diagnosticar nuestros problemas de salud. ¿Es la menorragia precisamente un trastorno conocido y del que se tenga conocimiento en consulta? La menorragia es un motivo de consulta muy frecuente, tanto en atención primaria como en atención especializada. Aproximadamente un tercio de las consultas al ginecólogo son por sangrado abundante. Y efectivamente el primer paso, el primer escalón es consultar con el médico de atención primaria. Es importante que transmitamos a los médicos de atención primaria la concienciación sobre este problema, que le presten la atención suficiente para que puedan remitir a las pacientes a la atención especializada y allí hacer un diagnóstico y un tratamiento correcto. Muchas veces los médicos de atención primaria pues solucionan el problema con anticonceptivos o con hemostáticos, como por ejemplo el ácido tranexámico, pero realmente yo pienso que una menorragia debe ser estudiada correctamente porque a veces hay patologías orgánicas que tienen solución, a veces que incluso quirúrgica, ¿no? Y eso debe hacerse en atención especializada. Una de las técnicas menos conocidas, pero que precisamente trata de corregir la menorragia, es la ablación endometrial. ¿En qué consiste? La ablación endometrial es una técnica muy novedosa que consiste en destruir el endometrio, que es la capa que reviste el interior del útero, hasta la capa basal, es decir, hasta las primeras células que van produciendo esa capa para su destrucción. Cada vez que la mujer tiene la regla, el endometrio, esa membranita que hay dentro, va creciendo y cuando alcanza un grosor determinado se descama y se produce el sangrado menstrual. Pues bien, si hay un crecimiento excesivo o anómalo de esa capa, es cuando se produciría ese sangrado anormal. Y con la ablación destruimos esa capa o la dejamos muy finita y de esa forma controlamos el sangrado menstrual abundante. Es una técnica muy poco invasiva y con muy buen resultado. Doctora, antes mencionaba que muchas veces se recurre al tratamiento con las píldoras anticonceptivas para tratar de solucionar las menstruaciones abundantes. ¿Es una alternativa la ablación endometrial a los tratamientos hormonales?
Efectivamente, porque cada vez hay más mujeres que no quieren tomar hormonas. El tratamiento hormonal no siempre es aceptado por la paciente y a veces incluso está contraindicado en aquellas pacientes, por ejemplo, que han padecido cáncer de mama, otros tumores hormonodependientes, y también en aquellas mujeres que tienen una contraindicación por trombofilia, es decir, una predisposición a formar coágulos, a formar trombos. En esas mujeres, la ablación endometrial es una técnica poco invasiva que les va a solucionar el problema. Es una técnica poco conocida en España o poco empleada, pero que en muchos países como son Estados Unidos o los países norte europeos tiene una amplia difusión. La técnica tiene una larga trayectoria, no es una técnica realmente nueva, se empezó a utilizar en la década de los 90 y ya hay más de 3 millones de mujeres tratadas con muy buenos resultados, es decir, que es una técnica con un efecto más que probado, pero que en España no tiene una gran difusión todavía, y yo pienso que puede ser una alternativa muy válida para ofrecer, no solamente para evitar el tratamiento hormonal, sino en el otro extremo, para evitar histerectomía, es decir, que también podríamos evitar tratamientos invasivos que las mujeres a veces no quieren perder su útero. ¿Y nos puede contar un poquito más en qué consiste el procedimiento? Sí, la técnica es sencilla realmente, consiste en introducir un dispositivo dentro del útero, abrir una malla que hay dentro y esa malla va a contactar con la membrana endometrial, aplicamos una energía que se llama radiofrecuencia, que produce calor y quema esa membrana hasta su destrucción, como he dicho antes, hasta la zona basal de la membrana endometrial. Es una técnica rápida, lo que es el procedimiento de la ablación propiamente dicha tiene una máxima duración de 2 minutos y la media son aproximadamente minuto y medio. Es decir, que es muy rápida. Generalmente no hay que dilatar el cuello del útero, se introduce con facilidad el dispositivo dentro del útero y una vez que terminamos la paciente pasa a una sala de recuperación donde está más o menos un cuarto de hora o media hora y después se va por su pie a casa. Es decir, que no es dolorosa, no es una técnica muy invasiva, es muy sencilla de realizar. La podemos hacer o bien con anestesia suave, una sedación, o con anestesia local. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital la hacemos prácticamente en el 100% de los casos con anestesia local, con lo cual la paciente está despierta durante todo el procedimiento y se va muy contenta. Doctora, para acercarle un poquito más el proceso de la ablación endometrial a las mujeres, ¿cuál es el proceso posoperatorio al que se tienen que enfrentar? Bueno, después de la ablación la verdad es que la recuperación es muy rápida. En 2 o 3 días la mujer puede recuperar su actividad normal. El día de la ablación debe tener un reposo relativo, tomar analgésicos, pero muchas veces al día siguiente o a los 2 días están perfectamente para desempeñar su actividad habitual. Bueno, al final cada mujer, cada menstruación es un mundo. ¿Esta intervención es apta para cualquier caso de menorragia? No, realmente no existe un tratamiento que sirva para todo. En medicina hay muchas opciones terapéuticas porque cada paciente necesita un tratamiento. La indicación de la ablación sería todos aquellos sangrados abundantes de causa funcional. Si el sangrado está producido por una causa orgánica, por ejemplo un mioma o un pólipo, en esos casos existe un tratamiento específico para esas patologías, es decir, la resección del pólipo o del mioma o el tratamiento con radiofrecuencia específico para un mioma. Sin embargo, hay mujeres en las que, como le he dicho al principio, hacemos la exploración clínica y no aparece una patología orgánica concreta. Y en esas pacientes debemos pensar que la causa es una causa disfuncional. Esas son las pacientes ideales para el tratamiento con ablación endometrial. Hay que especificar que el rango de edad de las pacientes candidatas a ablación endometrial es la edad reproductiva, ¿vale? Generalmente, cuanto más joven es la mujer, quizás no es el tratamiento más adecuado porque tiene muchos años por delante de ovulaciones y de producción hormonal y existe un cierto riesgo de regeneración de ese endometrio que en principio reducimos, por lo cual la efectividad es mayor en mujeres de edad un poquito más avanzada. Pero si elegimos bien a la paciente, los resultados son excelentes. Antes usted lo mencionaba, pero vamos a adentrarnos un poquito más. ¿Cómo mejora la ablación endometrial la calidad de vida de las mujeres? Bueno, las mujeres cuando se hacen una ablación endometrial siempre dicen lo mismo, me ha cambiado la vida, porque
pasan de tener unas reglas que son totalmente limitantes, que están cansadas continuamente por la anemia secundaria que produce y de pronto pues se ven liberadas, porque cuando realizamos la ablación endometrial, el objetivo no es dejar a la mujer sin regla alguna. Las pacientes pueden tener después de una ablación ausencia total de reglas, reglas muy escasas o incluso reglas normales. Y en todos esos casos consideramos que la ablación ha sido exitosa porque hemos solucionado el problema de sangrado abundante. Para ella es muy satisfactorio una vez que se soluciona el problema. Pues doctora, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Consalud Televisión. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.